Jovito Rafael Villalba Gutiérrez nació el 23 de marzo de 1908 en Pampatar, estado de Nueva Esparta. Pero no la Pampatar ahorita moderna, sino la Pampatar de antes, de unos caserones grandes. Y él nació en uno de esos caserones, él nació en su casa. Y lo partió una tía de él, que era partera, que ayudaba a partear a las muchachas de la casa. Y entonces, mi papá era el único varón de todos sus hermanos, y entonces era muy consentido por su papá y por sus tíos. Y desde pequeño empezó a trabajar, desde que era jovencito, porque su familia tenía una casa de consignación, porque a Pampatar llegaban grandes vapores, y entonces se encargaban de recibir las cosas que traían los vapores, los tíos y los abuelos de él, que además de eso eran masones. En esa época se usaba mucho la masonería, o sea que la masonería, yo no sé mucho de masonería, pero la masonería tiene mucho que ver con el honor, con el respeto por la moral, ¿no? Y entonces eso dice de la familia de él. Y la masonería también hacía que la gente que era masón en Pampatar eran amigos de los masones de Barquisimeto, de los masones de Guatire, de diferentes partes del país, ¿no? Entonces, eso también formó un poco la adolescencia de mi papá. Nacer en Pampatar y lo de la masonería, porque mi papá no fue masón, pero él se crió con ese respeto. Y además en Pampatar, todos los 3 de mayo se hace la procesión del Cristo de Pampatar. Y entonces mi papá, hasta que lo mandaron a Caracas a estudiar bachillerato, a terminar su bachillerato, él siempre estaba en las procesiones de Pampatar, de las procesiones del Cristo, y también iba en las procesiones de la Virgen del Valle, en el Valle del Espíritu Santo en Margarita. O sea que él se crió también con esa fe religiosa desde pequeño, ¿no? En esa crianza familiar. Bueno, entonces él se vino a Caracas. ¿Por qué se vino a Caracas? Porque en Caracas era que podía terminar su bachillerato, porque él lo empezó en la Asunción, porque en Pampatar no había, ¿no? Bueno, y él antes de hacer el bachillerato, él había estudiado con un tío del masón, había estudiado griego y latín, porque eso era las cosas que sabían los masones, esas cosas. Entonces mi papá, cuando llegó a Caracas, en un liceo, que era un liceo de Rómulo Gallego, mi papá le daba clase a sus compañeros de griego y latín, porque como él ya sabía eso, y mi papá sabía mucho porque había estudiado con su tío en la casa antes de entrar a bachillerato, entonces los ayudaba a todos. Mi papá estaba más preparado que una persona normal en bachillerato. Y entonces así mismo llegó finalmente, después del Liceo Los Teques, también donde estuvo, y también donde dio clases de griego, él llegó finalmente a la universidad a estudiar Derecho, que era lo que estudiaba la gente allá. Y mi papá fue el mejor estudiante de Derecho, como ya venía siendo el mejor estudiante. Es que ahí hay unos animalitos. Entonces, como él fue el mejor estudiante en bachillerato, también fue el mejor estudiante de Derecho. ¿Y quiénes eran los mejores estudiantes de Derecho en ese momento? Mi papá y Raúl Leoni. Y entonces vino un día que era el Día del Estudiante, que lo celebraban ellos poniéndole una corona a la reina del estudiante. Eso fue en 1928. Entonces, ¿a quién pusieron para que acompañara a la reina? Bueno, Raúl Leoni, que era el jefe el presidente del comité de estudiantes, y pusieron a mi papá, que hablaba muy bien, a que dijera el discurso del año 28. Y ese fue su nacimiento político, por eso yo se los nombro. Porque en 1928, el 14 de febrero, mi papá dio un discurso en que decía que a Bolívar le faltaba mucho por hacer en América. Y entonces empezó a decir las cosas que faltaban por hacer a Bolívar. Y ese discurso le cayó muy mal al general Gómez, quien era quien mandaba en el país en ese momento. Entonces pusieron a mi papá en ese mismo momento no preso, pero entonces lo marcaron. Y entonces mi papá se metió en otra cosa con otros estudiantes y finalmente fue preso, primero en la Rotunda
y después en el castillo de Puerto Cabello. Mi papá pasó 7 años preso allí por lo que decía, por creer en la libertad, por decir, eso no pasa ahora. Entonces él tenía marcas toda su vida en los tobillos de los grillos que le ponían, porque eran grillos que lo llamaban setentones, porque pesaban 70 kilos cada grillo. Entonces ellos caminaban con esos grillos con dificultad dentro del castillo y también en la rotunda, ¿no? Y por ejemplo mi papá cuando agarraban a un preso, porque cuando llegaban los guardias a visitar a los presos, les lanzaban la comida, les daban comida sucia, le orinaban la comida que se iba a comer. Eran horrores que le hacían en ese sitio. Entonces mi papá protestaba y decía, bueno, ¿cómo es posible que ustedes hagan eso? Eso no es justo, que no es correcto. Entonces a mi papá no le daban comida ese día, porque él hablaba, cállate, jovito, le decían, cállate, jovito, y le decía, no me callo. Entonces mi papá era peleador, ¿no? Entonces resulta, él también hasta lo operaron un día, le salió un acceso, él tenía un acceso en una nalga, donde pone las inyecciones. A mi papá no se le podía poner una inyección ahí porque tenía un hueco, porque un amigo de él que era estudiante de medicina le dijo, jovito, si yo no te saco ese acceso con una hojilla, tú no te vas a morir no te vas a morir aquí porque nos tienen presos, te vas a morir del acceso que tienes ahí. Entonces no tenían anestesia. Entonces a mi papá le dieron un pañuelo, una cosa para que se pusiera en los dientes, y entonces le sacaron con una hojilla el acceso. Y entonces, bueno, se le sacó el acceso y a mi papá le quedó ese hueco ahí. Yo inyectaba a mi papá y yo le veía el acceso. Sí. Bueno, entonces todo eso lo formó un carácter de él, que cuando él salió de allí, de la cárcel, se suponía que no iba a seguir en eso porque quedó cansado y tenía su familia. Él se fue cuando salió de la cárcel, se fue para casa de su familia en Pampatar. Pero entonces el gobernador de Pampatar, que era amigo del general Gómez, le mandó a decir que le mandara una carta dándole las gracias porque había salido. Y salió fue porque el general Gómez se murió, ¿no? Entonces le dijo, no, yo no voy a dar gracias por eso, porque me tuvieron en una cárcel y me maltrataron, y maltrataron a mis amigos y se murieron mis amigos, yo no voy a dar ninguna gracias. Entonces el gobernador lo mandó a sacar de la isla y lo mandó ahí para Trinidad expulsado. Entonces mi abuelo, que menos mal que mi abuelo lo vio, el papá de mi papá, ¿no? Mi abuelo le dijo, ay, mi hijo, bueno, por lo menos lo vio, pero mi papá, él se murió de la tristeza de que mi papá se volvió a ir para Trinidad. Bueno, y entonces ahí empezó, porque de Trinidad volvió a Caracas y él participó en unas elecciones todas y ganó como diputado por Margarita. Él participó en elecciones en contra de la gente que estaba con General Gómez. Por ejemplo, él se hizo amigo de General Isaías Medina Angarita. Él se hizo muy amigo de él porque General Medina Angarita, aunque había estado con Gómez, pero era un hombre progresista, ¿no? Y así también se hizo amigo después. Mi papá fue muy amigo de López Contreras. López Contreras, una vez que mi papá no fue candidato a la presidencia muchas veces, porque él en el año 52, que dicen que fue candidato, no, en el año 52 lo que hubo fueron unas elecciones para asamblea constituyente. Claro, si en esa asamblea constituyente se le hubiera dado como efectivamente que ganó el partido URD, Unión Republicana Democrática, que era el partido que mi papá fundó, ¿no? Pero ese partido, ese partido ni siquiera lo fundó mi papá, ese partido lo fundaron los amigos del general Medina Angarita. Entre ellos estaba la familia Pardo, la familia, bueno, otros varios que ahorita no, perdonen que no recuerde, pero bueno, esa gente que fundó URD se metieron en las elecciones para asamblea constituyente en el año 52 contra Pérez Jiménez, que era entonces presidente que había llegado ahí por un golpe de Estado. Bueno, entonces URD ganó. Ellos ganaron las elecciones para asamblea constituyente, pero Pérez Jiménez se la robó y dijo que no,
que no se lo había ganado, y entonces mi papá tuvo que estar escondido. ¿Qué es lo que se llamaba estar escondido o enconchado? Que para que no lo agarraran preso y lo volvieran a poner en una cárcel, entonces mi papá se ponía donde unos amigos de él. Por ejemplo, él tenía un amigo que era mi padrino, que en paz descanse, Aquiles Benítez Serra, que era de Oriente como mi papá, que era miembro del Club Paraíso, un club muy famoso, y que vivía cerca del Paraíso. Entonces ahí tuvieron enconchado mi papá varias veces, y tenía a mi papá y a otros amigos porque tenía una casa grande. Y así mi papá cambiaba de concha. Y entonces, pero entonces finalmente le dijeron un amigo de Ignacio Luis Arcaya, que también estaba con mi papá, que era un gran abogado también, un amigo de mi papá. Entonces le dijo: mira, Jovito, que el gobierno quiere hablar contigo, porque tú no puedes seguir huyendo así todo el tiempo, y ellos quieren hablar contigo y te dan la palabra de que no va a pasar, de que no te van a poner preso. Y entonces mi papá cayó y dijo que bueno, que sí, que él quería hablar y tal. Cuando mi papá fue a hablar, entró por una puerta a hablar, y entonces hablaron, y Laureano Vallenilla Lanz, hijo, le dijo, Laureanito le dijo: no te preocupes, joven, que nosotros vamos a darles a ustedes unos diputados y unos diputados para nosotros. Entonces mi papá dijo: bueno, está bien, tal cosa. Mi papá salió de ahí y lo metieron directamente en un avión para Panamá. Y entonces mi papá pasó 8 años en el exilio entre Trinidad y Estados Unidos. Y yo, por ejemplo, Adelaida, yo tenía 2 años cuando fuimos a Trinidad. Por eso es que yo hablo inglés como mi segunda lengua, pero casi como mi primera lengua, porque fuimos a Trinidad primero, y entonces de Trinidad nos fuimos a Miami, donde estaban unos amigos de mi papá, donde estaba Prío Socarrás, que es una persona que estaba en el exilio de Cuba, que se hizo muy amigo de mi papá, y después de ahí nos fuimos para Nueva York, donde estaba Ignacio Luis Arcaya, también exilado. Entonces unos venezolanos que eran perejimenistas y que tenían una casa en Nueva York, una casa pequeña, ellos se la alquilaron a mi papá, no es que se la prestaron, no, mi papá tenía que pagar el alquiler. Pero ¿cómo pagaba mi papá ese alquiler? Bueno, porque cuando yo fui a nacer, mi papá, con su trabajo como abogado, compró una casa en Bellomonte. Y entonces mi papá, cuando salió al exilio, bueno, salió sin ropa y sin nada, pero mi mamá, antes de irse a acompañarlo a él, mi mamá alquiló esa casa a un colegio. Entonces, con el alquiler de esa casa que le daban y con dinero que recogían de los amigos de mi papá para ayudarlo en el exilio, que lo recogía una prima de nosotros que se llamaba Mercedes Villalba, entonces con ese dinero fue que vivíamos en Nueva York. Y mi papá escribía artículos para la prensa, y eso se lo pagaban allá en Estados Unidos. Mi papá escribía artículos contra Pérez Jiménez, ¿no? Y a favor de la democracia en Venezuela. Y bueno, y entonces mi papá, después de eso, llegó a Venezuela, ya después del exilio, y él hizo lo que se llama el Pacto de Punto Fijo con Rómulo Betancourt y con Rafael Caldera. Pero eso se llamaba el Pacto de Punto Fijo porque se hizo en una casa de Caldera que quedaba en la avenida en la avenida Solano de Caracas. Y en esa casa, y ese pacto era un pacto muy bueno, porque lo que decía es que las diferentes causas políticas, ya sea URD, la de mi papá, AD, Rómulo o COPEI, como de Caldera, no, cuando llegaran al gobierno le iban a dar ministerios a las otras fuerzas políticas para gobernar entre todos el país, para que se acabaran las divisiones, para que Venezuela fuera otro país. Y lo que pasa es que ahora se le da otra interpretación a ese pacto, pero eso es muy bueno, ese pacto. Y entonces, bueno, después de ahí vino diferentes cosas. Mi papá era un hombre de izquierda, y entonces él estaba, por ejemplo, él se salió del primer gobierno de Rómulo Betancourt, que ellos tenían unos ministerios, pero mi papá se salió de ese gobierno porque ese gobierno estaba persiguiendo a los comunistas, y mi papá no es que fuera comunista, pero decía que por qué lo iban a perseguir, ¿no? Y entonces se salió, y entonces al año siguiente mi papá fue candidato, pero no llegó, mi papá no llegó nunca a presidente. Yo digo que gracias a Dios, porque llegar a presidente en Venezuela significa tener que
tener que hacer muchas cosas que a lo mejor la gente no hubiera querido hacer, ¿no? O sea que yo, y después mi papá fue candidato otra vez, o sea, mi papá solamente fue candidato 2 veces y fue después del año 58, candidato a presidente, y mi mamá lo apoyaba. Y también mi mamá, por casualidad, mi mamá Ismenia Villalba, su esposa, que mi papá le llevaba 21 años a mi mamá, se casó con su sobrina que era mi mamá también fue candidata a la presidencia, o sea que son una pareja muy política, pero gracias a Dios yo, que soy su hija, no saqué nada de política, yo no tengo ni una gota de sangre, o sea, la sangre política le salió a mi hermano Donato, que fue diputado, y a mi hermano Julián, que fue profesor y participó en política también con Carlos Andrés Pérez. Pero yo personalmente, Adelaida, no saqué eso y además no me gusta el gobierno. Yo más bien el que gobierne se lo dejo a mis enemigos, porque el gobierno trae muchos problemas para la familia de uno.